Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, César, ayer dijiste que el satsang era una tendencia positiva, correcto, eh, pero que es una tendencia. correcto. Y medio que se me estrujó el corazón. ¿Por qué? Al yo, obviamente, porque es como que decís, bueno, hay que dejarlo todo. Es como, mi mente lo interpretó como, bueno, pará. O sea, una vez que encontrás algo, también lo tenés que dejar. Hasta que, Y, hasta que el yo no sea destruido por completo, se sugiere el satsang. ok. Bueno, ahí va mejor. Ok, entonces se sugiere hasta que no quede ninguna tendencia. O sea, como que es la última tendencia. La última, Así no, la última tendencia es la primera tendencia. el yo, el cuerpo. Exactamente, la tendencia a identificarse con el cuerpo. Ese yo no se va hasta que todas las tendencias hayan sido destruidas. Y se destruye no erradicando tendencia por tendencia, sino sumergiendo el yo a la tendencia principal, raíz, pensamiento raíz en su fuente. Es decir, hasta que el pensamiento yo soy el cuerpo, que es la mente, el ego, persona, individuo, jiva, ahamkar, desaparezca por completo. No, Yo por el momento no voy a negar que cuando entro a la reunión, la desidentificación con el cuerpo es casi momentánea. Y a veces, si no está la reunión, no es tan, no es tan no es fácil. tan fácil. Como lo hemos dicho antes varias veces, ¿verdad? Los buscadores avanzados no buscan la compañía del sabio para escuchar nada de él, sino porque en su mera presencia se les hace fácil por lo menos calmar a la mente, si no disolverla por completo en la conciencia, o sumergirla en la conciencia, o la mente se calma sola o se sumerge de manera espontánea en su fuente. Aún así, devotos de Ramana que habían, por decirlo de alguna manera, realizado el ser, se quedaron viviendo con él. No tenían nada mejor que hacer. Por supuesto, todos tenían algún tipo de responsabilidad en el ashram, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Sadhu Om y de Murugan, se dedicaron a escribir poemas o a recuperar ar- todas las escrituras de Ramana, explicarlas, escribir nuevos textos, etcétera, etcétera. Si la presencia del gurú físico se convierte en un obstáculo para el devoto, simplemente listo. O el mismo gurú te lo dice, hasta aquí llegamos, ¿ok? Mm. O circunstancialmente no puedes acercarte a él físicamente. O sea, de una u otra O forma, que la vida te lo va a poner para claro, que lo tengas que hacer. se convierte en una distracción, ¿sí? Una tendencia positiva o auspiciosa o un hábito bueno se convierte en un obstáculo, ¿ves? Porque hay apego a esa tendencia. Hay apego a esa forma, a ese nombre y a esa forma.
Ese es el penúltimo. Hay gente que dice que es el último apego, pero es el penúltimo, ¿sí? Porque el último apego es el primero. Claro. Porque si yo creo ser un cuerpo, entonces voy a tener apego a la forma del gurú. Si no, no es posible. Si yo me Si no, desapego, lo voy a ver como yo mismo. correcto. Porque uno es el gurú, uno es la conciencia. Uno cree ser el devoto o el buscador, el ego, eso es todo. Hay una entrevista con Baba con unos estudiantes y hablaban de la conciencia. Y el estudiante le preguntó acerca de alcanzar a la conciencia. Él decía, tú eres la conciencia. ¿Mm? Saber que eres la conciencia es alcanzar la conciencia. ¿Mm? Cuando se sabe eso, si la pregunta acerca si se alcanzó, si no se alcanzó, decía, no surge. ¿Mm? Por ejemplo, yo me identifico mucho con lo que sucedió en el Ashram de Ramana, ¿no? Después que él murió, ahí no podía hablar nadie. El gurú es él, la enseñanza del silencio, que no es verdad porque también habló bastante y elaboró con detalle y escribió, ¿verdad? Y lo que había era solamente una persona que se sentaba en un cuarto y las personas se acercaban a esa persona y él iba leyendo, ¿sí? El libro Conversaciones con Ramana Maharshi. ¿Sí? Pero a nadie más se le permitía decir absolutamente nada. Supongo que había gente adentro que se le, no sé. Yo particularmente tuve la oportunidad de hablar con alguien del ashram, una persona que siempre nos trató con mucho cariño. No sé por qué, desde el principio, esa persona, ¿te acuerdas de la historia que nos ofreció comida? ¿Mm? Es un PhD en no sé qué cosa, no me acuerdo, el doctor Murthy. Y nunca habíamos tenido una conversación. Y fue solamente en el último viaje a India que tuvimos el chance, nos encontramos fuera de la cantina. Dice, hola César, ¿cómo estás? Dice, bien, chévere, qué bueno. Entonces, no sé por qué terminamos hablando de esa experiencia en el ashram, ¿sí? De ese estado de quietud mental, y, sí, 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 un estado mental. En el samadhi, estábamos hablando del samadhi, sí, un estado mental que conduce y tal. Entonces, hablamos un ratico, pero como él siempre estaba ocupado, ok, hasta luego, adiós, y se fue. De otra forma, no creo que tuvieras acceso, tendrás que acercarte a alguno de ellos y preguntar. En Puttaparthi, hasta el señor Atalá le quisieron cancelar las charlas. Y hasta el sol de hoy, ahí no puede hablar nadie. Mucho menos, extranjero, mucho menos. Los extranjeros perdieron toda potestad allá adentro. Y asignaron a ciertos oradores, todos del ala india y a los occidentales que tenían años, años allí como una persona que siempre fue muy condescendiente conmigo.
John Bennett. Era un americano, pero vivía en El Salvador, creo. Él era el director de la organización SAI para Hispanoamérica. Y le dieron un cuchitril para hablar, o sea, de todo eso quedó reducido a, o sea, ¿qué te queda? Pues caminar con tus dos pies, tú solo. Y está bien, porque eso también te dice dónde estás parado. Mm, Por eso uno tiene que ser lo suficientemente honesto cuando habla de esto. Lo sé por mero conocimiento intelectual o lo sé por conocimiento directo. Puedo hablar de ello indiferentemente que sea intelectual o directo, pero si es intelectual, hay que tener cuidado con el ego gurú, transmisor, comunicador que comparte, el que hace, el sentido de hacedor. Papayita me lo decía, sí. Despierta y ruge, despierta y ruge, ¿sí? Camina por tus propios dos pies. Baba también le decía a los estudiantes, yo no quiero aquí cachorros de borrego, quiero cachorros de león, porque el miedo desaparece, ¿sí? A Ramana le preguntaban que cuáles eran las características del sabio, si un estado de ecuanimidad permanente y coraje. O sea, no lo achicopalan las circunstancias, ¿sí? ¿Esta es la que toca? Ok, muy bien. Para estar en este mundo se necesita mucho coraje. Y más si vas a hablar, porque te tenés que enfrentar con el ego que hoy es más desafiante. Y lo peor que puede hacer alguien es dar una orientación que no sea adecuada, especialmente si el buscador es sincero. Uf, lo que quiere es paz, ¿sí? Lo que quiero es un poquito, aunque sea un poquito de paz. Porque eso es lo que estamos buscando, si estemos conscientes de ello o no. Paz. Cuando terminó cuando nosotros cuando íbamos los domingos a misa, cómo finalizaba la misa? ¿Cómo se despedía el cura, el sacerdote y cómo terminaba la misa? ¿Sí? Sí. Pueden ir en paz. Ahora podéis ir en paz. ¿Mm? Irte en paz y es irte, te puedes ir con, o sea, si estás en paz, estás con Dios. De hecho, eres Dios. Y ahí la mente refleja la paz o el silencio de la conciencia. Hasta el punto que no ves la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? No, no son diferentes, no son dos. El individuo y Dios son una y la misma cosa. ¿Mm? Yo soy uno con el Padre, yo soy lo que el Creador es, por lo tanto yo soy Él y Él soy yo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se considera el estado de unión. Y todos esos conceptos son para dar una explicación, un punto de referencia. ¿Cuál unión? Si nunca estuvieron separados, pero por eso se habla del Jiva Mukta. Jiva individuo, Mukta liberado. El individuo que perdió el sentido de separación con su fuente. ¿Es ese hombre que tiene cabeza de otra cosa Cabeza de elefante y cuerpo de hombre. no sabía si era de elefante o otro El animal? elefante representa la divinidad, ¿sí? El que alcanzó la divinidad, ¿sí? La cabeza de Dios. Por lo tanto, Dios es la cabeza
y el cuerpo humano, ¿sí? Está, ¿no? ¿Sí? Te lo ponen como un solo ente, ¿sí? El cuerpo, de la cabeza para abajo es el individuo y del cuello para arriba es la divinidad, ¿sí? No, no son dos, son uno. Todo eso simbólicamente representa algo, ¿sí? Un tipo de conocimiento. En India lo utilizan como el que libera los obstáculos, pero entonces lo adoran como que libera los obstáculos para obtener cosas materiales. O sea, no hay nada que en India se haga a menos que se haga ese ritual o ese mantra a Ganesh, Ganapati. Generalmente se agarran flores y se agarra un coco seco y lo rompen contra el suelo. Y el coco es el obstáculo que ellos están rompiendo, pidiendo que se rompa. Realmente eso simboliza la, la ruptura del ego, ¿no? Que se rompe el ego, ¿no? El que estás ofreciendo realmente es tu cabeza, ¿no? El ego. O igual que la gente cuando va a misa, si ponen una velita, es como una especie de bodega espiritual, donde prácticamente se negocia una oración o una vela o un ritual o una ofrenda o una austeridad, ¿verdad? A cambio de algo. Inclusive los yogis hacen austeridades para obtener algo, los poderes psíquicos. En las mismas historias védicas como el Ramayana, sí, esos rishis que hacían austeridades para obtener ciertos vows, ¿cómo se llama eso? Ciertos, algo, inclusive armas, ok, poderosas para la guerra. Bhima, que peleó contra Krishna, se había ganado por austeridades la posibilidad de morir cuando él quisiera, ¿no? O sea, él podía morir cuando él le daba la gana. Y en el campo de batalla, bueno, el cuerpo estaba, se dice que Bhima estaba tirado en el suelo, en una cama de flechas, ¿ok? Y la paradoja es que su último deseo antes de morir fue ver a Krishna. O sea que a la final, como decimos en Venezuela, terminaste pidiendo cacao, ¿no? Ravana, que era un demonio, era súper devoto de Shiva, pero lo que pedía era poder, ¿sí? Pero era devoto de Shiva, ¿no? Cada quien, qué es lo que quiere y ahí está, pues, ¿no? Y cuando dejas de pedir, o sea, lo que hablabas ayer de los deseos, ahí te das cuenta que sos eso que pedís. Y cuando estaba a punto de morir Ravana, entonces lo que quiso fue hablar con Rama, ¿sí? Y murió pensando en Rama. Por eso cuando muere, todo el mundo ve que el alma de Ravana se funde en Rama. Y dice, bueno, ¿y entonces? El demonio de los demonios se fundió contigo. Le dice, bueno, él piensa más en mí que todos ustedes, aunque sea por rabia, ¿no? Mm. A todos señala eso, sí. Como lo dice el Gita, sí, aquel que me tiene a mí en su mente a la hora de su muerte, aunque haya sido el peor de los peores, se funde en mí. Había una persona en la corte que siempre Krishna, Krishna, y una rabia que la tenía agarrado con Krishna todo el tiempo. Así, un día Krishna se estaba comiendo un plato de fruta. Realmente esos platos eran de un metal o de oro o de plata o algo. Y Krishna dijo, hasta aquí llegó este. Botó la fruta y lo utilizó como un disco y le cortó la cabeza. Y de nuevo, para sorpresa de todos, el alma de esa persona se fundió con Krishna. Todo el mundo le dice, de nuevo, otra vez. Y entonces le dice, "Bueno, él piensa más que en mí, que todos ustedes". Mm. Qué bueno.
Por eso la verdadera adoración, o la adoración más elevada, si se quiere, es la quietud mental, porque en la quietud mental se puede contemplar, ¿sí?, el silencio de la realidad. Es uno mismo, ¿sí? Es como un espejo delante de otro espejo, ¿sí? Nadie reflejando nada o nada reflejando nada, porque no hay alguien, ¿ok?, que se refleje, ¿sí? Porque la mente en su Para estado, reflejar tiene que haber alguien. claro, porque pareciera, hay un momento que pareciera que uno está viendo este y este está viendo el otro. O sea, que uno sabe, bueno, ¿quién soy yo? ¿Este que ve a este o este que ve a este? ¿Verdad? Los dos, no son dos. Eso es lo que significa esto, ¿sí? Como le hacía el comentario a alguien, creo que en el chat de WhatsApp hoy, my friend, creo, una pregunta acerca de Robert Adams, y cuando ves al mundo sin ego, el mundo también te ve a ti. Y cuando yo me miro en el espejo, pareciera que el reflejo me está mirando a mí. ¿Eh? Son analogías, son formas de explicarlo. Muchas gracias. De hecho, uno es un buscador, luego te conviertes en devoto. O sea, el devoto es el que está constantemente contemplando en su realidad. Y el devoto desaparece en aquello que está contemplando. También se dice, se convierte en aquello que está contemplando. Es decir, el sentido de separación entre la conciencia y el individuo desaparece. Entre la ilusión y la realidad, ¿sí? El sentido de separación desaparece. La idea de que son dos desaparece. Que también te llega a convertirte de buscador en devoto porque es como que es la gracia que lo va haciendo. O no sé si la gracia, Sí, pero sí. Realmente sí, uno puede decir la gracia, pero también es el hastío, el hastío y el cansancio, ¿no? Ramana decía que un buscador ardiente estaba cansado de sus esfuerzos, de sus actividades. Sí, sí. ¿Hasta cuándo ya? de buscar mismo De buscar cualquier cosa, tanto algo material como la liberación, como espíritu. porque esa es la frustración, ¿sí? Que lo busco y lo busco y lo busco y no lo encuentro. ¿Cómo lo voy a encontrar si es lo que soy? ¿No? Pareciera que hubiera una paradoja o una contradicción. El mismo Ramano y otros sabios que te decía que solamente se alcanza por medio del esfuerzo, ¿ok? Y por otra parte te decía que la única razón del esfuerzo era para darse cuenta de la inutilidad del esfuerzo. Para obtener algo que deseo, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer algo, tengo que llevar a cabo una actividad. La mente tiene que estar activa, buscando, sí, Cuando se activa, tu realidad se oscurece. correcto. Entonces está el buscador buscando. El buscador se queda quieto y deja de buscar. Y ahí se revela. Y ahí, exactamente.
porque cualquier deseo, por más espiritual que sea, implica sufrimiento, implica que lo perdés, que no lo tenés, el miedo a que se vaya. Por eso esa es la última trampa. Lo alcancé, lo experimenté, lo tuve, lo realicé, lo conocí. Pero la última trampa se encuentra escondida en la realización misma. Es lo que quería decir Ramana cuando decía, un mendigo por haber visto al rey una sola vez no se convierte en el rey. Porque además cuando estás ahí el silencio es tan absoluto que no hay nadie que diga absolutamente nada, pero cuando salís ahí la mente empieza a decir, lo encontré y en realidad si empieza a hablar es que ya no. Mm. Esa es la última forma también de dualidad. Yo soy eso. Muy sutil, pero ahí hay una, yo soy eso. Está el yo Sos. y eso. O sea, ya no dices que eres eso, que permaneces como eso, no más como un ego. Ser conciencia es permanecer como la conciencia. Correcto. La hermana también lo decía, no, no pienses que eres, sé lo que eres. Si pensás que sos, ya pensás, entonces. Sí, señor. Está. O sea, que la famosa, el autoconocimiento también se trasciende. Y no queda ni siquiera el más mínimo interés en esto, si esas tendencias son agotadas. Si se piensa en esto, si se habla de esto, es porque por el beneficio de alguien, que no es otra cosa que tú mismo, aún en estado de ignorancia. Es decir, hasta que no se liberen todos, ¿quién se liberó? Eso lo dijo Ramana también. Hasta que se liberen todos. O sea, todo eso se va. Eso es lo que quiere decir descansar Quiero en explicarle algo a alguien, es que pienso que hay alguien. Es correcto. decir, quiero enseñarle a alguien. Perdón, te interrumpí. Tú puedes, eso es lo que quiere decir descansar en paz. Uno puede decirle algo a alguien si las circunstancias se dan como tal. No que voy a organizarme para hablar de esto. Muchas gracias, César. La orden. No importa, si te iluminas, podemos seguir siendo amigos, tranquilo. No, ayer como que se me estrujó el corazón, güey, que el satsang es una tendencia. Y yo sentí automático fue.
No, en mi caso, ¿ok? El apego se señor Ratanlalo, Ramana, Arunachala, Baba, los cantos, por ejemplo, en apego se convirtió en amor, Mm, y en el amor no hay apego, no hay otro. ¿No? muchas gracias. Por ejemplo, una pequeña anécdota, lo he dicho antes, no sé si te acuerdas. En el grupo nosotros había una persona muy sofisticada también. Era suizo-italiano y era un amigo espiritual espectacular, súper sofisticado. Terminó metiéndose en un monasterio, se convirtió en monje franciscano, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Cuenta la leyenda. Sakamoto también, no sé qué fue lo que le pasó, se fue. Lo último que enteré era que se había enclaustrado en un monasterio budista zen japonés. Y esta persona, ese fue el segundo viaje, cuando se acabó el segundo viaje conocí al señor Randall, era el último satsang que iba a atender. El señor Randall se me queda mirando con ya va. Y me dice, so sir, time up. Entonces, señor, ya hora de regresar, ¿no? Le digo, sí. Me preguntó qué hora sería el vuelo, no sé qué, estamos en el satsang, ese salió de todo y empezamos a hablar los dos. Y viene Max, ¿ok? No sé por qué quiso intervenir, no sé qué le dio. Y dijo, ah, te vas para Venezuela. Me dice, wow, eso está muy lejos. Y durante todo este tiempo el señor Atalán no me quitó la mirada, aunque porque sabía lo que venía por ahí. Eso está muy lejos, se me queda mirando y me dice, what is distance? ¿Sí? ¿Qué es la distancia? Y luego viene Max y me pregunta cuántas horas son de vuelo. Ese rato Atalán se me queda mirando y me dice, what is time? ¿Sí? O sea, primero me está de una u otra manera protegiendo a mí que no caiga en la trampa, ¿verdad? Y le está diciendo a él de qué cuernos estás hablando, ¿no? Entiendo. María, Hola a todos. hola. César, quiero primero dar las gracias porque estos accents me están ah, bueno, ayudando a que se caigan velos, a entrar en el silencio, a estar en la práctica. Y, y mi mente se está calmando.
Y sola dando las gracias, hoy caminando por el bosque había un ave rapaz, un ave grande, estaba muriendo y fue en ese mirarnos a los ojos donde sentí la conexión de la conciencia, sentí esa conexión de que somos conciencia y le dejé tranquilo. Y nada, eso, un momento muy hermoso en mi día. Por lo demás, estoy entrando en los satsang a diario y luego a las 2 de la mañana también lo pongo y aunque caigo dormida, digo, bueno, por lo menos esto entra en mis sueños y porque cuanto hay algo en mí que en el deseo es cuanto antes lo realice, mejor. Cuanto antes sepa quién soy, mejor, más feliz viviré en esta tierra. Sí, es interesante, ¿no? Uno ya es y aún dice, y aún así uno dice cuando sepa quién soy. Ya, cuando lo veo, Sí, pero también veo cuando dejo de verlo. Y es- mi mente ahí es, no sé si es perezosa o activa, hay una mezcla ahí, ¿no? De no poder mantener ahí la atención. Pero estoy tranquila porque sobre todo confío. em, la enseñanza la enseñanza confío en ella plenamente. es la única forma de cómo funciona. Es interesante porque utilizaste la palabra confianza y no creencia. Sí, confianza, no creencia, sí. Eso fue lo que me inspiró el señor Ratanlal cuando lo vi por primera vez, o cuando hablé con él por primera vez, que me dijo, lleva la atención de lo visto al que ve, lo visto desaparece, el que ve desaparece, y lo que queda es el acto de ver, como el conocimiento de ser es el ver mismo. Ujú, Y una absoluta confianza absoluta y plena. sí, Por eso funcionó. sí, funciona. Sé que funciona, sé que está funcionando en mi vida. Si el buscador no está maduro, entonces repregunta y discute y argumenta. Y siempre se va por la tangente. En vez de mirar hacia adentro, entonces se va al concepto, el concepto, el concepto, el concepto, el concepto. Mm, Así discute acerca del concepto. Está bien, no tiene nada de malo. no, Poco a poco se van obstinando, sí, se van dando cuenta de que, ok, muy bien, lo entendiste, ok. ¿Y, y ahora qué?
Ahora viene saberlo directamente. Y después cuidado con el ego más tonto y a veces más atorrante y obstinado, el espiritual por conocimiento directo, que no permite que el ego se disuelva por completo. Mm. La percepción ocurre, o la intuición ocurre, es ligera, y no es permanente. La percepción, ¿a qué te refieres con percepción? Cuando llevo la atención eh, a mí María en el cuerpo y suelto la emoción o los pensamientos, emerge o se revela, como tú dices, que soy consciencia, que el cuerpo aparece en la mente y es un segundo, un ratín y luego, y entonces ahí practico eh, sostener ese tiempo, mantener ahí la atención. Mm. Que se vaya abriendo ese espacio, que se vaya dando ese espacio. Sí, bueno, no se abre. Uno se va dando cuenta de lo infinito que es. Ese espacio no se abre. Mm, Es como mm, decir, es como decir que el espacio físico se va expandiendo, ¿no? El espacio como tal inclusive es infinito. A lo que pienso, que me di cuenta, ¿ok? Automáticamente ya la atención está en el pensamiento, me di cuenta. Porque surge el yo, con el pensamiento me di cuenta y ahora el yo, ¿ok? Le pone atención al pensamiento, me di cuenta. Ya se distrajo, ya no se da cuenta. ya, ahí. Y cuando eso ocurre, volver a, al yo que piensa eso y soltar, volverme a ver en el María cuerpo, María identidad. Es el María Cuerpo. Ah, ya se me acalambró el dedo. Dedo, se me acá. Vaya, Qué raro. Falta de magnesio. ah, ¿estás cómodo en el sofá donde te sientas en estas reuniones? Sí. Sí, se me acalambró el dedo, no otra cosa. Es que a veces te veo que no pareces cómodo en ese sofá que digo, un sofá para... Ah, Sí. hace falta, no hace. Es en el conocimiento yo soy. Ok. En ese saber que soy. No en el cuerpo, Ok. sino en ese yo que pareciera existir en el cuerpo. Ujú, ujú. Surge en el cuerpo, Sí, es que surge en el cuerpo como yo. sí.
Todos tienen la certeza, yo soy. Ese conocimiento está ahí ya. En realidad todo el mundo sabe qué es. O sea que ya todos son conscientes de ser, pero no todos son conscientes de ser conciencia. Porque al ser consciente del cuerpo, creen que son el cuerpo. Al contrario, hay que sacar la atención del cuerpo y ver quién es el que dice yo soy el cuerpo. O ver de dónde surgió ese pensamiento yo soy el cuerpo. ¿Quién piensa yo soy el cuerpo? ¿O de dónde surgió el pensamiento yo soy el cuerpo, que es la mente? Y cuando te, y cuando observo eso, eso mismo se transforma en soy consciencia. Se Yo podría, soy, sí, sí. se transforma en El pensamiento yo soy el cuerpo es sustituido primero por el conocimiento de ser conciencia, que luego se refleja en la mente, se refleja como un pensamiento. Esa experiencia directa se intelectualiza. ¿Sí? ya. Aparece el pensamiento, yo soy la conciencia. Y ahora ese pensamiento también hay que olvidarse de ello. Ujú. Porque entonces Vale. puedo identificarme ahora con el pensamiento yo soy el cuerpo, yo soy la conciencia, ¿no? Entonces tengo Sí, una nueva identidad. O sea, no se pierde una identidad ya. para ganar otra. No hay identificación de ninguna índole. Es como esa mirada al pájaro de hoy, tan cercana, tan próxima, donde en ese instante no hay agarrarse a nada, simplemente hay ser conscientes. Es una mirada plena, Sí, en ese estado no hay otro. no hay otro. Como cuando uno se ve en el espejo. Yo no estoy viendo a otro, me estoy viendo a mí mismo. Bien. Gracias, César. Ujú. No me falta ningún otro coanfitrión. Creo que me falta Liz nada más, pero no la veo por ahí.
Es. Cuando uno va avanzando con respecto a los cantos devocionales y eso, ellos producen una frecuencia de energía, si se quiere, ¿ok? Cuando el buscador está avanzado, le está buscando todas esas oportunidades para mirar hacia adentro. ¿Me explico? Donde puedo escuchar el canto, pero a la vez trato de ver quién lo escucha. Si no es que el canto produce automáticamente algo, es posible también. Cuando escucho el canto, Yo creo que ya tienes el micrófono abierto, sí, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? pero no te oigo. ¿Ahora me escucha? Sí, se te oye muy bajito. Cuando yo escucho el canto, realmente la atención va hacia adentro Correcto. y solo pongo atención en el sonido, que fue lo que Sri Radhalal me dijo. Pon la atención en el sonido, no en lo que significa. Y ahí fue cuando experimenté que lo que buscaba era yo misma. Mm. Entonces, esta mañana, que tú sabes que había comentado alguna vez que durante un tiempo estuve recitando sobre todo la Guru Gita, pero hay otros cantos védicos que se cantan en el Asam. Ahora mismo no me viene el nombre. Eh, Solo ponía atención, no lo cantaba, no lo recitaba. Y fue algo realmente, no sé cómo describirlo, Se puede. simplemente sin tener intención de recitarlo, nacía de mí esa recitación espontáneamente, naturalmente. Y, y era simplemente escuchar, no había ninguna intención, como en la gurguita, de ir cantándolo al unísono, ¿no? Entonces, esta mañana, cuando estaba escuchando los cantos que tú compartiste, pues, no sé, me vino que, que, que no podía percibir el vocablo, no podía percibirlo, ¿no? Entonces me quedé ahí y me dio por decir, bueno, voy a buscar a ver si hay la letra de este canto. Entonces fue cuando me di cuenta que eran poemas en donde Ramana cantaba por el bien del mundo, ¿no? Y Sí, sí, como tú decías antes, el canto se convierte en amor. mm, El canto llega un momento en el que se convierte en la sensación de amor en ti. Y ya no, entonces fue como rememorar de alguna forma ese tiempo
en el que podía escuchar o podía recitarlo como viniese y fue como un recuerdo y digo, bueno, pues voy por lo menos a saber cómo es la letra, ¿no? Mm. Y No hace falta. Si el mantra o el canto no se llevan a cabo de manera mecánica, sino que se hacen, sí, con verdadera devoción, ¿sí? mm, Donde hay una verdadera devoción hacia aquello de lo cual a quien se refiere uno en el canto, ¿sí? Porque es una forma de adoración, ¿verdad? Entonces, eso produce un sonido, por eso te dijo que le pusieras atención al sonido. Especialmente en Puttaparthi, donde babas se aseguraba de que la entonación, el tiempo, la medida, el ritmo, todo fuera, ¿ok? Exacto. Y cuando no era, agarraba al cantante o al músico y decía, no. Entonces, ¿qué es el sonido? Una vibración, ¿verdad? O sea, lo que uno está buscando es estar en la cercanía de esa vibración, ¿ok? Que lo ayuda a uno a ponerse en contacto con tu propia esencia, con tu propio ser. sí, aquí hay muchas distracciones, César. ¿Mm? Que aquí hay muchas distracciones y cuando estás en una zona donde hay mucho ajetreo, es un poco difícil, ¿no? Pero no es posible. Si Sí, te, llega un momento en que lo integras todo, ¿no? Ya no hay algo que te dice, o esto me está molestando, o no puedo soportar esto, ¿no? yo puedo utilizar el obstáculo mismo, la circunstancia misma, a mi Sí, favor. La circunstancia misma te va a decir o miras para adentro o miras para adentro. Porque si le sigues poniendo atención a esto, ¿sí? Se te vuela la chaveta, como dicen acá. Cuando el ego ya está ausente, uno sigue consciente del entorno, indiferentemente de las circunstancias, las políticas, las económicas, las sociales, las culturales, las espirituales, ¿sí? Pero no te afectan, no te quedas atrapado allí. Pero lo material mm, ya no te atrapa. Inclusive las posesiones materiales no te poseen. Aquí está mi buena casa, con mi buen sofá y cerca de la playa y con todo y los beneficios del esfuerzo de mi trabajo, de mi pensión, lo que sea que te haga tu vida, digamos, placentera. Pues disfrútalo mientras dure, ¿no? Pero no te atrapa emocionalmente, no te atrapa mentalmente porque no hay identificación con nada de ello. sí, sí, porque ya he pasado por muchas etapas y al final ha venido todo cuando más tranquila estaba, ¿no? Cuando no había esa incertidumbre de saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú bien dices, han venido las cosas que me permiten estar tranquila, ya está. Baba nos decía, ¿no? ¿Cómo sabes que estás preparado? Estás listo en la universidad, tienes que pasar una prueba, ¿verdad? Y el resultado de la prueba es el que dice dónde estás parado, ¿verdad? Entonces, a veces eso sucede así, ¿verdad? Se encuentra uno en el medio de cualquier cosa, ¿ok? Y eso te dice realmente dónde estás. Sí, Porque uno puede engañar a cualquiera, decir a cualquiera, no lo digo mejorando lo presente, no es una alusión personal, en términos generales, uno puede decirle a cualquiera, hablar de espiritualidad, el salsa, soy la conciencia, qué divino que soy, todo lo que tú quieras.
Sí, pero uno no puede engañarse a uno mismo. Eso es evidente. Por lo que me dice mi corazón. Mm. Y no habría, sí, la gente tiene que verlo como algo positivo. Queda algo por dentro que surgió. ¡Qué maravilla! Sí, ¿Sí? Porque mientras más surge, más vacío me voy quedando, ¿no? sí, la oportunidad de, como decía, de que eso que aparentemente aparece como algo negativo, lo está llevando al terreno que te permite crecer, ¿no? Sí, Esa sería una especie de interpretación absoluta o única, ¿ok? De todo lo que pasa, pasa por nuestro bien, porque te permite o te ayuda o te obliga a mirar hacia adentro. sí, sí, yo creo que en ese sentido tengo mucho que agradecer por haberme dado cuenta en un momento dado de que, o sea, no te voy a decir, soy una persona muy positiva, pero sí que realmente en mí siempre ha habido ese aspecto de verlo de la forma positiva, ¿no? Lo que venga, lo que, lo que viene es algo que te permite crecer, sabiendo, teniendo la información adecuada. Podría desaparecer, ¿Cómo? podría desaparecer, algo que te permite desaparecer, más que Sí. crecer. Eso es muy bueno lo que acabas de decir, porque realmente te das cuenta que si no te afecta, tú no estás ahí ya para que te afecte ni no te afecte, ¿no? Sí. Si hay una forma de medir en términos de progreso, es en la medida de que más o menos te afecte las circunstancias. Me acuerdo, Baba nos decía, ama mi incertidumbre. Sí, lo A ver, insisto. explícamelo un poco. Que todos estamos buscando seguridad, Ah, todos sí, estamos sí, buscando sí, sí, una garantía. ¿Sí? Siempre estamos, nuestra vida se basa en la certidumbre. sí, 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 Todo señor. lo que yo hago es para que me garantice un futuro seguro, sano, estable, económico o emocional, o espiritual o lo que sea. ¿Mm? O sea que todo Sí, es un movimiento inconsciente, si se quiere, egoísta, porque es para el beneficio personal, ¿sí? De mi seguridad personal. Y todo eso está basado en identificación con el cuerpo. ¿Sí? Que tenga dinero, que tenga casa, que tenga salud, que tenga alguien que me quiera, mi pareja, mi trabajo, lo que sea. ¿Sí? Mis 104 canales de televisión y lo demás también. es que justamente eso fue una de las cosas que yo pude observar, que en la época en las que más incertidumbre había, era mirándolo retrospectivamente, me daba cuenta que, mm, que había, no sé cómo explicarte, pero una energía más poderosa. No sé cómo, es que mira, en este sentido, yo siento que no hay palabras para describir ciertas cosas. Son cosas que notas y se te quedan en ti, y como no hay tampoco ninguna intención de compartirlas, porque no surge o surge, ¿no? Nunca. Pero yo no, a mí me es difícil, la verdad. El ego se consume y agota toda su energía, porque la energía del ego es el ego, porque la mente como tal, en esencia, ¿sí? En su estado más puro es energía, ¿sí? Su forma causal es energía.
La mente es una forma de energía sutil y el mundo, el cuerpo, la materia es una forma de energía condensada. Entonces la mente se agota a sí misma, ¿ok? Por medio de su propio pensamiento y eso se refleja en el cuerpo. Cuando esa incertidumbre cuando se ama la incertidumbre, entonces hay una especie de energía que, ¿ok? Si yo puedo que no tenga nada que hacer, ¿ok? Pero cuando hay algo que hacer, o sea, el conocimiento viene, la energía viene, el entusiasmo viene, la disciplina viene. Si hace falta el conocimiento de cómo hacerlo, viene. Si hace falta la cooperación de alguien, física, económica o como sea, viene. O sea, todo lo que viene, ¿sí? Se materializa, se manifiesta. Sí, hay una magia en donde todo está aconteciendo de una forma que hace que todo fluya, ¿no? Y que no se estanque. Y si aparece un problema, pareciera que uno pasa por él como cuchillo cortando mantequilla. Un reto, una circunstancia difícil o inclusive peligrosa. Cuando estábamos en Punta Party, generalmente siempre había ese viaje. Si tú estabas en esa temporada, después del Mahashivaratri, en febrero, marzo, Baba se iba de Punta Party a Bangalore. Y la preocupación general era, en Punta Party conseguías un cuarto, por ejemplo, ¿no? Una habitación, una cama, por 50 rupias al mes. Y Bangalore era más caro, o sea, lo que te costaba 50 te costaba 150 o 200. Ok, a veces hasta 250 un cuarto decente, pues donde quedarte a dormir. Un cuarto con un baño, eso es lo que... Y él nos decía, ¿no? No viajes antes de mí ni después de mí, viaja conmigo. Y me acuerdo que todo el mundo trataba de acercarse a los que ellos consideraban los devotos cercanos de Baba, porque Baba solamente, ni siquiera los cercanos, y para el señor Rotana decía, ¿tú crees que nosotros sabemos de antemano cuándo él se va? No. Nosotros nos llegó una llamada a teléfono que nos decía, empaca que nos vamos. Hasta los más, hasta ellos que eran súper cercanos. O sea, no tenían una fecha exacta de salida. De hecho, ellos nos decían que siempre tenían unas maleticas listas, nada, porque los van a correr, ¿sí? Sí, a mí no me pilló nunca esa coyuntura de tenerme que trasladar a Bangalore. Y todo el mundo, sí, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cuándo se va? Pues entonces querían irse antes para asegurarse que consiguieran cuarto, que no estuviera full. Sí, se armaba unos pollos. Pero lo sé por gente, ¿no? Que se convertía en toda una odisea poder viajar de Puttaparthi a Bangalore por todo lo que acontecía, que al final era un aprendizaje. En el primer viaje a Bangalore, yo llegué como a las 9 de la noche y el Arran estaba cerrado y me habían dicho que ya estaba full. Y en la parte de adelante, que era, era como más limpio y más, ok, y estaba full y costaba carísimo. Y a las 9 de la noche me fui para la parte de atrás del Arran, que había como una villa, un pueblito ahí. Iba caminando, ok, y una señora me dijo, ¿room? Y le digo, ¿cuarto? Me dice, sí. Me dice, come, 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 come. Era así, era así. Com. Entonces, la Ah, casa, qué maravilla. un pueblito con callecitas de tierra, ok, pero te entrabas a la casa y aunque era humilde, pero estaba todo limpio, Sí, ok, y estaba tu cama ahí con tu colchoneta hecha de, de borra, de borra, ¿no? sí, de concha de De coco, borra, se le dice de borra a ese algodón así como muy trenzado, no, 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 ¿no? hecha de concha de coco. Uy, no me diga. Me Qué consiguió una maravilla. cobija para ponérsela encima para que no, para que las conchitas esas que salían por la tela no te... Madre mía. Yo, para mí, el chef, ¿tú te acuerdas de los chefs? Sí, De los chefs. Para mí fue el mejor momento de las veces que fui, porque yo fui en varias ocasiones, y
Y había allí, ¿qué te digo yo? Como, es que no te sé precisar el número, pero eran Son el salas enormes en galpón. donde, ¿No? Era un galpón enorme. bueno, pues allí estuve maravillosamente, durmiendo en el suelo, con unas telas que nos poníamos para tener un poco de privacidad. Y es que para mí India era el amor por donde quiera que iba, ¿eh? La gente maravillosa, César. Mira, lo interesa, eso es lo que hace la devoción y la rendición. Uno no se da cuenta tal vez en ese momento porque estás tan perdido en esa sensación que ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Eran unos galpones enormes, tenías que conseguirte un mosquitero indispensable, tenías que buscar la manera con un mosquitero, cómo lo amarraba, de dónde no sabía, porque sin mosquitero los mosquitos eran así, parecían unos pterodáctilos. Y a mí No, no me llegaron a picar nunca los mosquitos, ¿tú quieres creerlo? no, ellos no pican, ellos muerden. Pues yo no me enteraba, te lo juro. Mira, te voy a decir una cosa, que fue graciosísimo. Mira, la primera vez que fui, yo estaba tan en una nube que yo prácticamente me di cuenta que yo no me había enterado, que no me enteraba de nada. A ver, te digo, yo veía, porque el suelo se ponía muy caliente, por lo menos la parte donde estábamos las mujeres, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué saltan? Porque como estaba tan caliente, pues tenían que ir así como corriendo a saltillos porque el suelo se ponía súper caliente. Y yo ahí dice, ¿pero por qué saltan? Y fíjate que yo pasaba y no me quemaba. Fíjate tú cómo estaba, cómo estaba. Galpones con techo de zinc, de metal, ¿no? Creo que era zinc. Sí, 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 sí. Y a las 12 del día eso es un horno. Ya ves. Bueno, pues yo no me enteraba de nada. Mira, César, yo tenía la sensación, mírame, mírame, tenía la sensación que tenía la cabeza así de gorda, pero una sensación rarísima. Yo decía, madre mía, pero qué cabeza. ¿No? Y luego, sí, En esa época, el señor Ratanlal les decía que ella tenía que levantar, claro, pero el señor Ratanlal, la costumbre en India, la mujer lo hacía prácticamente todo. Y ella se tenía que levantar a las 3 de la mañana a ir a un pozo, ¿ok? A sacar agua con tobos, caminar a la casa, eso era lejos, caminar al sitio con los tobos para calentarle el agua porque el señor Ratanlal se diera un baño para cocinar. Y decía que lo impresionante era el estado de ánimo, ¿sí? Producido por la devoción, que todo eso era como que si nada, o sea, como que si no estuviera pasando nada. Y estamos hablando de gente que vivía en una casa con 100 sirvientes, 5 cocineros, aire acondicionado, carros de lujo, y decía, para nosotros era impresionante, o sea, es que no te dabas cuenta, eso es lo que nos pasaba a nosotros, no te das cuenta. Ahora, es posible, lo interesante realmente de la historia, o de compartir esto, por lo menos a lo que me respecta, es que eso se le puede dar continuidad aunque uno no esté en ese sitio. sí, sí, Ahora, ¿por qué? ¿Dónde está tu atención en ese momento? El claro, pensamiento. tiene que estar siempre dentro. Yo en Nerja, por ejemplo, cuando venía eh, el pitido de los coches, porque tú sabes que eso es muy característico en Puttaparthi, ¿no? Escuchar los rickshaws pi, 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 constantemente. Pues había momentos en los que yo escuchaba los coches de aquí, que no tienen nada que ver, y yo me trasladaba directamente. Ese sonido me trasladaba directamente, ¿no? Y Entonces, esa es la función del nombre y la forma por un tiempo, ¿ok? Porque en esos momentos, o en ese periodo de tiempo, la mente está saturada del pensamiento del nombre y la forma, seguramente. del conocimiento. O sea, la mente está saturada en aquello que representa su esencia, su realidad como tal. Lo Lo, estás viviendo, te estás empapando de esa energía. lo que a uno le molestaba, en India te dan la licencia de manejar
con la licencia de tocar la corneta y una corneta. Te dan la licencia y la corneta y la licencia para tocar la corneta. Lo que la gente no sabe es que debido a la cantidad de gente, eso es un lenguaje entre ellos. No es por capricho, no es porque son, Es que es imprescindible. no es un lenguaje que ellos tienen por medio. Acuérdate que los indios son demasiadas lenguas, ¿ok? Y todas esas gesticulaciones que tú ves que pareciera que fueran estándar, fue desarrollada para que una tribu se pudiera comunicar con una tribu, otra tribu porque no hablaban con el mismo lenguaje. Entonces ellos desarrollaron cualquier tipo de forma de comunicación y todo ese corneteo, parece mentira, es una forma de comunicarse con el otro. Inclusive Hombre, sí, por supuesto, porque atorrante para uno. Que- cuando están conduciendo no hay otra forma de poder tener un orden para que, para que puedan circular de una forma más o menos ordenada, porque ahí van a como piensan que tienen que ir. Entonces, pero, pero yo no sé si en otras partes de India, pero en Puttaparthi vives algo extraordinario en ese sentido de que sin palabras te puedes comunicar con la gente, porque yo no sé inglés, yo sé muy poquito inglés. Sin embargo, a la hora de salir fuera, yo no necesitaba a nadie que viniese conmigo y me daba cuenta que hay un lenguaje que no es verbal. Cuando tú necesitas algo, parece que ellos saben lo que quieres y tú puedes de alguna forma obtenerlo sin tener que tener una conversación, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, existe un lenguaje, además, papá lo decía, el lenguaje del corazón, ¿no? Y ellos están muy abiertos a, a sentir la presencia de la conciencia. Entonces, todo fluye, todo fluye. Correcto. O sea, existe la posibilidad de que eso continúe. Sí, Donde quiera que estés, sí, 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 diferentemente de las circunstancias. sí, 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 lo sé. Y doy gracias por ello porque es como estamos diciendo, ¿no? Que la vida es simplemente dejar que todo fluya como tenga que fluir y todo se va a ir dando, ¿no? Lo que necesite va a estar ahí, de una u otra forma. Así es. Bueno, gracias, César. Ha sido un placer hablar contigo. Realmente. Iba a decir algo, me entró un mensaje y me distraje. Ah, bueno, sí, para enfatizar otra vez en eso, ¿no? Utilizar el mismo entorno para tu propio beneficio, las circunstancias. Y si se quiere, hasta darle las gracias a la situación misma que te dice, que te obliga a ignorarla. Sí, gracias, César. Ah, bueno.
Fantástico. Juan, Hola César, buenas tardes, ¿qué tal? bien. ¿Me oyes? Sí. Mira, en relación con el tema de las tendencias que hablaste hoy un poco, o bueno, casi siempre solemos hablar de temas relacionados con las tendencias, tengo una duda con respecto, o me genera un poco de falta de entendimiento. En el párrafo 20 de Nanyar nos hablan, bueno, más o menos cuando nuestro yo individual o emerge, todo emerge, ¿no? Cuando se sumerge, todo se sumerge. Luego dice, en cualquier manera en que nos comportemos de manera humilde, en esa manera habrá bondad o virtud. Y luego termina con, si restringimos la mente, donde quiera que podamos estar, podemos ser, ¿no? Más o menos. La frase que me genera cierta confusión es la de en la manera en que nos comportemos de manera humilde. En esa manera habrá virtud. Mm. Eh, estamos hablando ahí de ausencia de... Porque si no creo querer entenderlo como un patrón de comportamiento, ¿no? Sino quizás como se está refiriendo ahí Ramana a, a que volvamos a esa ignorancia. No, humildad en este caso es el ego baja la cabeza, ¿sí? ¿Me sigues? Y no podemos llegar ahí a que eso se termine por convertir en una tendencia también. Es posible, pero no lo dice en ese contexto. ¿Y en cuál lo dice? Porque no lo entiendo. Una de las marcas resaltantes de un buscador es la humildad, sí, la ausencia de Hmm, importancia personal, hmm. porque reconoce la existencia de un poder superior al cual está sometido, si se quiere. ¿Mm? Aunque no haya perdido el sentido de separación, por lo menos reconoce intelectualmente su incapacidad de existir por sí mismo. ¿Ah? Ya. Es algo así como lo que nos comentaste tú alguna vez de que para entrar en las puertas, o sea, para entrar en el cielo, el dintel de la puerta es muy bajito y hay que agachar un poco la cabeza, ¿no? Ese agachar la cabeza no es una actitud física. Y Ya, ya, ya. la cabeza representa el ego. Humildad quiere decir sumergir el ego de nuevo en su fuente. Sí, lo que nos dicen en la primera frase, entonces, nos vamos al principio. Cuando el ego emerge, eh, todo emerge y cuando se sumerge,
todo se sumerge, ¿no? Otro nombre para el ego es arrogancia. Mm, Arrogancia que surge del sentido de individualidad, la existencia independiente, individual, separada, autónoma. mm, Porque el ego, por más que quiera sostenerse a sí mismo, por ejemplo, en la vigilia, igual colapsa en el sueño profundo, igual colapsa en el sueño profundo. mm. O sea, ese verso o ese capítulo básicamente te está diciendo lo mismo de diferentes maneras. Sí, ¿no? Ramana también decía, no sé si en ese texto, que cuando el individuo está frente a frente a su realidad, entonces humillado, ¿sí? Avergonzado, ¿sí? Baja la cabeza y se rinde por completo. Mm. Eso es sinónimo de se mantiene sumergido en su fuente. De manera que el sentido de separación Rendición. es correcto. Vale, vale. Por eso a veces uno se rinde es a porrazos. Cuando el ego reconoce su limitación, que está limitado a su fuente, que no existe, Mm, que no es independiente. Entonces ahí es cuando baja la cabeza y se hace humilde. Y la humildad misma lo lleva a la pérdida de separación con la conciencia. O, un segundo. Ah, ¿dónde nos quedamos? ¿Me oye? Bueno, que al final, sí, sí, que al fin y al cabo es la rendición, ¿no? Como dices tú, las tres frases del verso, del verso, pues dice lo mismo, ¿no? Si restringimos la mente, al final podemos estar donde estemos, somos. Sí, que eso quiere decir que indiferentemente de donde estemos, somos lo que somos. ¿Sí? No podemos ser otra cosa, ¿no? Es otra cosa que la conciencia. Mm. Imposible. Que solo la conciencia. Queramos o no. Lo quieras o no, lo entiendas o no, te gusta. Lo único que hay es conciencia. Mm. Me acuerdo a alguien le preguntaba que por qué lo había hecho sufrir tanto. Y le dice, si no, no estuvieras aquí haciendo la pregunta. Si no, no vienes para acá. Sí. Sí, el sufrimiento muchas veces es lo que te lleva a este camino. La mana también lo respondió igual. ¿Por qué el sufrimiento? Para que surja la pregunta. ¿Cuál es el motivo del Sí. sufrimiento? El deseo. Eso te lo dice el maestro lo que llegas a sus pies. Sí, Mm. que el fin del sufrimiento es el fin del deseo. Porque el yo, si no desea nada, el yo sin el objeto del deseo, el sujeto sin el objeto, el gusto, la aversión, no puede sostenerse.
Mm. En la autoatención todo se sumerge, al final todo decae. Autoatención y ahora te das cuenta que autoatención y rendición es lo mismo. Sí, Eso es lo que, a lo que el buscador llega al punto de convertirse en buscador serio, honesto, sincero, cuando reconoce, ¿ok?, la existencia de una fuente única, de la cual no hay nada que sea independiente o que tenga existencia independiente o mm, separada. ¿Me sigues? sí, Ese mismo reconocimiento hace que se quede quieta, que baje la cabeza. y aparte de más que una humillación es, o sea, ese reconocimiento, aunque sea intelectual de la verdad, también eh, Acuérdate que conlleva una mayor profundidad. eso es una, Dime. son formas poéticas de expresión. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ok? A lo que se encuentra delante de su realidad, ¿ok?, avergonzada, baja la cabeza, Mm, se rinde. mm, Son formas poéticas de explicarlo, ¿no? mm. Porque en el último término nadie reconoce nada, ni nadie encuentra nada, ni nadie se ilumina o toma conciencia de nada, sino que es la propia conciencia la que emerge por sí misma y para sí misma, ¿no? Al final se llega Por- a ese entendimiento. bueno, César, pues más o menos te agradezco la aclaración. Y ahora me dijo, tus últimas tres preguntas son estas, o serán estas. ¿Quién es el instrumento de quién? ¿Quién se rinde ante quién? ¿Quién indaga y para qué? Si solo el ser es, entonces, ¿quién es el instrumento de quién? ¿Quién se rinde ante quién? ¿Quién indaga y para qué? Es decir, estaba hablando de la absoluta rendición que lleva a la absoluta disolución del ego. Mm. Pero las tres frases decían lo mismo, ¿Perdón? que al final las tres frases Decía decían lo mismo, era la misma, como este párrafo de Bhagavan. correcto, correcto. A terminar, al igual que a la primera chica que intervino, que hablaba del apego al gurú, eh, bueno, al final, sí, tú como gurú estás aquí con nosotros, Bhagavan no, pero al final es lo mismo, ¿no? Al final hay que retirarse también del estudio de las escrituras y de estas lecturas o... Al final, sí. Y Bhagavan está aquí y ahora como, como, como tu propia conciencia, ¿no? Sí. Pero bueno, tú también nos comentas a veces, ¿no? Que la comprensión intelectual que es importante, ¿no? También en este camino. A mí por lo menos
entre comillas, me ayudaba. Sí, muy Y raro. también creo Claro que el que no se pierde, dime. claro que el que no se pierde en el laberinto intelectual de los conceptos o que no lo Mm, estoy buscando, sino que yo quiero directamente, ¿cómo le llego directo? Pero en la gran mm, mayoría tiene que haber una especie no, tiene que haber un entendimiento claro de esta enseñanza, si se puede llamar así. Porque realmente aquí no mm. de nada, esta es una universidad para desaprender. Esto es Sí. para desaprender. Y también en mi caso no saltar de un maestro a otro, aunque sea incluso dentro de la misma, del Advaita en este caso, o del, bueno, el Sivaismo Cachemir, que también estuve ahí una temporada, que es parecido, pero eh, sí que me terminaba o sea, estoy restringiendo ahora a ti, que aunque tu maestro Baba, eh, bueno, tu maestro era Baba y Ratanlal, a ti y a Ramana, ¿no? Y bueno, y quizás también Nisargadatta, le tengo un especial cariño también, pero no saltar más, ¿no? Y mi pregunta, tanto Baba como Ratanlal al final están, ¿Qué más quieres? dime. A los cuatro fantásticos. ¿Qué más quieres? Al final es lo mismo los cuatro fantásticos, ¿no? Si se contradicen, Y entonces tú, yo no encuentro gran contradicción. no hay. No hay, ¿no? Puedo leer a Ratanlal y puedo leer a Ramana, ¿no? Te van a decir lo mismo. Sí. Sí, principalmente sí. Al menos en mi comprensión que no es profunda aún, pero tanto tus palabras como las de Ramana, que bueno, parafraseas mucho también a Ramana, Es que incluso en Nanyar y en un lado un Arpadu. la palabra viva, Dime, César. la palabra viva tiene mucho más impacto que escrita. No quiere decir que la escrita no tenga un impacto y no quiere decir que por medio de la escritura alguien despierte. Es muy raro. Tiene que tener una mente muy pura y un intelecto muy refinado. Mm, Por eso siempre se sugiere, ¿sí? El contacto físico de una u otra forma, ¿verdad? Con aquel que mm. sabe lo que está hablando. Y que sabe quiere decir que lo experimentó, que lo vive, que lo es. Que sabe que él es, está hablando de sí mismo. El que habla de la conciencia, está Mm, hablando de sí mismo, sabe que él es la conciencia. sí. Bueno, César, ya es la hora, te dejo descansar. Te agradezco profundamente tus palabras. Una orden, Muchas gracias. Muchas gracias. a la orden, a la orden. Sí, ya son las 4 de la tarde. Entonces, nos vemos a la noche ya. Uy, es sábado, ya se fue la semana volando. Bernie, when are you coming? Sarita.
Ok, nos vemos a la noche.